Hola, tenemos 73 participantes en este momento, entonces yo creo que ya podemos arrancar, son las 4 en punto de la tarde. Queremos darles la bienvenida a este webinar a todos los que nos acompañan, seguramente amantes de la sostenibilidad y encarretados en este tema súper chévere de energía solar. Hoy les vamos a contar las soluciones que como Celsia tenemos en energía solar para cada necesidad del mercado. Para quienes no nos conocen del todo, queremos contarles que Celsia es la empresa de energía del Grupo Argos. Tenemos una trayectoria de más de 25 años en el mercado eléctrico. Tradicionalmente hemos ofrecido nuestro servicio de energía convencional, con el cual estamos atendiendo hoy a más de 1.200.000 clientes, tanto en Valle como en Tolima. Y tenemos también una cantidad de clientes en todo el país, clientes que atendemos con soluciones integrales para empresas y para desarrollos inmobiliarios. Nos acompañan hoy Javier Rodríguez, él es el líder de venta de energía solar para hogares, y Juan Pablo Borda, líder del producto de energía solar para las empresas. Muchachos. Muchas gracias, Jimé. ¿Cómo estás? Javier, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Jimena, muchas gracias. De verdad, Súper. pues, contento de estar aquí acompañado de tantas personas interesadas en este tipo de soluciones. Y bueno, listos para contarles un poco de todo y atentos a responder todas las inquietudes que se presenten. Claro que sí. Igualmente un gusto para mí estar acompañándolos el día de hoy y bueno, vamos a tocar temas bastante interesantes para muchos de ustedes. Para arrancar con este tema de energía solar, pues tenemos que arrancar por el principio, y en ese sentido queremos compartir con ustedes un video muy corto sobre qué es la energía solar y cómo se genera, y a partir de allí ya empezamos a realizar las intervenciones. Importante para que todos estén tranquilos, para que todos sepan con qué nos se van a encontrar, es que queremos que este conversatorio sea muy, muy chévere, muy ameno. No es técnico, así que el lenguaje también va a ser muy, muy tranquilo y muy relajado, pues como nos gusta en Celsius. Entonces, aquí les contamos un poquito de qué es la energía solar. Energía solar. Es un sistema capaz de producir energía eléctrica limpia a través de módulos solares para ser aprovechada en hogares, empresas y ciudades. En Celsia ofrecemos alternativas de energía renovable para el sector residencial, comercial e industrial. La energía solar funciona de una manera muy simple. Los paneles fotovoltaicos producen energía aprovechando la luz solar, generando una corriente directa, la cual es transferida. Discúlpeme, ¿alguien que me diga si se estaba viendo desde el principio? Creo que no. Creo que no, pongámoslo desde el principio. Exacto, regresémoslo. Creo que lo escuchamos, pero no lo vimos desde el principio. Energía solar. Es un sistema capaz de producir energía eléctrica limpia a través de módulos solares para ser aprovechada en hogares, empresas y ciudades. En Celsia ofrecemos alternativas de energía renovable para el sector residencial, comercial e industrial. La energía solar funciona de una manera muy simple. Los paneles fotovoltaicos producen energía aprovechando la luz solar, generando una corriente directa, la cual es transferida y de esta manera aprovechada por la mayoría de los equipos eléctricos. La energía generada pasa a través de un medidor que se encarga de cuantificarla. Luego continúa hacia una caja de suministro eléctrico, donde se distribuye hacia la red del lugar. Además de proveer servicios especializados para hogares y empresas, en Celsia desarrollamos granjas solares que generan grandes cantidades de energía limpia que transportamos a través de la red convencional, contribuyendo así a disminuir los impactos en el medio ambiente. Celsia. Listo. Entonces, aquí quiero cederle la palabra a Juan Pablo para que nos cuente un poquito sobre cómo es que funcionan estos paneles. La energía solar. Exactamente, cómo Perfecto. es que se genera y cómo es que llega a las instalaciones de cada uno de nuestros clientes. Listo, perfecto. Empezando por el principio, la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Que es la que produce energía eléctrica, se genera a través del efecto fotovoltaico, como su nombre lo indica. Este efecto es la combinación de la radiación solar,
La radiación solar, pues los rayos del sol, para hacerlo en palabras más simples, tienen unas partículas que se llaman los fotones, de ahí viene el nombre, ¿sí? Esos fotones, digamos, impactan los paneles que están hechos de un material semiconductor, que es el silicio, impactan los paneles y generan una corriente eléctrica, ¿sí? Esa corriente eléctrica es en corriente continua, en DC, lo que se conoce, por ejemplo, como puede ser la energía de una pila, que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Esa corriente en DC o corriente continua debe ser invertida a corriente alterna, ¿sí? O AC, que es la corriente que todos tenemos en nuestros hogares, nuestras empresas, el común llamado enchufe de la red, ¿sí? Esos inversores invierten la energía y luego van, como mostraba el video, pues a una, llamémoslo a un tablero general de distribución, a la llamada caja de tacos de la vivienda, ¿sí? Esos inversores inyectan la energía en el tablero de distribución para que ya, digamos, la podamos usar comúnmente en nuestros electrodomésticos, en nuestras industrias, en nuestras máquinas, ¿vale? Ese es, digamos así, es más a gran detalle el efecto fotovoltaico. Obviamente, la energía solar depende de la radiación solar. Como ustedes ven ahí en la gráfica, a medida que hay más cantidad de sol, mayor radiación solar, hay mayor generación de energía. Pero la energía fotovoltaica se ve alterada por otro factor que es la temperatura. No siempre la temperatura, al contrario, es una enemiga de la fotovoltaica, ¿sí? Muchos dirán, pero es que donde hace calor, allá es buenísimo la energía solar. La térmica sí, pero la fotovoltaica no tanto, porque la temperatura, ¿qué hace? Hace que se calienten los paneles, que se caliente el material que está por dentro, que es el silicio. El silicio, hagan de cuenta, es como el cobre, un semiconductor de la corriente. ¿Y qué pasa cuando usted calienta un cable? No conduce la energía, la corriente como debe ser. Entonces, digamos que la temperatura hace que los paneles pierdan eficiencia. Lo que ellos convierten realmente en energía es la radiación, que no es lo mismo que calor, son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, a medida que hay mayor radiación o llamémoslo mayor brillo solar, ahí genero más energía y digamos que la curva de generación tiende a comportarse como una campana, ¿cierto? Donde pues en las primeras horas de la mañana el sol todavía está muy débil, va aumentando hacia las horas del mediodía, 1 a 2 de la tarde, que son las horas de mayor radiación solar, y luego cae la generación hasta las 6 o 7 de la noche, ¿cierto? Ese es como el comportamiento típico de la radiación solar. ¿Qué pasa cuando está nublado? Cuando está nublado sigue habiendo radiación, o sea, es de día, ¿cierto? Sigue habiendo radiación, obviamente en mucha menor medida. Entonces pueden ver en la gráfica de la derecha que como tiene muchos puntos, va y viene, pasa una nube, entonces la radiación solar pues está muy atada a ese comportamiento climático. Y cuando llueve y el día está muy gris, pues sigue habiendo un poquito de radiación solar, genera energía, pero no en la mayor medida. Entonces, digamos que ese es el comportamiento típico de la radiación solar. Siguiente, Jimé, por favor. Vale. ¿Qué tipos de sistemas solares fotovoltaicos se pueden, llamémoslo, armar o combinar? Básicamente hay dos tipos de sistemas solares, los que están aislados de la red o autónomos, o en inglés standalone o off-grid. Esos sistemas sí o sí tienen que tener un banco de baterías o una reserva de almacenamiento de energía. ¿Para qué? Para entregar la energía en los consumos nocturnos o cuando hay bajita radiación solar, por ejemplo, un día nublado, ¿sí? Estos sistemas son ideales para zonas donde no hay red eléctrica, la montaña, las fincas, las selvas, ¿sí? Muy bueno, por ejemplo, para una isla, ¿sí? Donde no llega la red eléctrica, pues usamos sistemas con almacenamiento en baterías, ¿sí? El otro tipo de sistemas se llaman conectados a la red. Esos sistemas van directamente
sincronizados con la red eléctrica, es decir, se conectan a la red que me llega de la calle, por llamarlo de esa forma. ¿Sí? En Celsia pues nos hemos enfocado mucho en este tipo de sistemas conectados a la red. La gran mayoría de proyectos y las granjas solares y los proyectos de hogares y industrias están enfocados en este tema, empezando a explorar un poquito el tema de baterías, porque pues las baterías sabemos que han sido muy costosas, han bajado de precio, pero todavía siguen siendo en CAPEX, en inversión, una inversión muy alta. Y pues ahorita vamos a hablar que con la nueva normatividad de la 030, prácticamente ya la batería es la red, o sea, no justifica ahora por inversión tener un sistema en baterías. Entonces nos hemos enfocado en los sistemas conectados a la red, estos sistemas para dar un poquito los elementos, pues tienen los paneles solares, está el inversor del cual les hablé, o los inversores de corriente, entran a la red eléctrica de la vivienda o de la industria a través de un tablero de conexión o de una subestación, ¿sí? Luego hay un medidor que registra, este medidor bidireccional registra la entrada y la salida de energía y está la red eléctrica, ¿vale? Estos son pues, los sistemas que en la gran mayoría también se están instalando en el país. Como son conectados a la red, tienen dos características. La primera, que funcionan cuando hay radiación solar. Es decir, en estos sistemas, a las 6 de la tarde que ya no hay sol, se apagan y vuelven a generar hasta las 6 de la mañana del otro día, ¿vale? Son sistemas que generan la energía y es para consumo instantáneo. Aquí no hay almacenamiento. Aquí es para consumo de energía en el instante, ¿sí? O sea, en la fracción diurna. Sí. Y hay mucha gente que cree que porque tiene energía solar, si la energía convencional o la energía de la red se le fue a las 12 del día, ya va a poder suplir su demanda de energía con energía solar. Okay. Contémosle a las personas cómo funciona esto y porque ese es uno de los mitos o de las equivocaciones más grandes que creemos que tienen nuestros clientes. Sí, no es del todo una equivocación porque uno puede ser autónomo, pero si tiene un respaldo en baterías, ¿sí? O sea, yo puedo tener mi sistema fotovoltaico y aparte un banco de baterías para asegurarme de que ese banco más esos paneles me den toda la energía que yo necesito día y noche, ¿sí? En este sistema conectado a la red, como solo es en el día, no puedo ser 100% autónomo, ¿sí? Porque la energía de la noche, como el sistema solar no está funcionando, la tengo que tomar de la red de la calle y por eso se llama conectado a la red. En este sistema, las dos energías, por llamarlo así, la solar y la de la red, tienen que ir paralelas, ¿sí? Sí o sí. Y este sistema conectado a la red lo que ayuda es a ahorrar, a autogenerar la porción del día, ¿vale? Ahorita Javier nos va a profundizar en hogares, sobre todo con la 030. Lo que se puede hacer es sobregenerar, llamémoslo así, o generar más en el día, ¿sí? Para poder compensar esa energía de la noche. Entonces, la energía que yo generé de más, o llamémosla excedente, se fue a la red eléctrica, o sea, se la vendí a la compañía de energía y esa compañía de energía me la entrega como un neteo, como un cruce por el consumo de la noche. Entonces, miren lo interesante aquí en este sistema, ya no hay batería, la batería es la red. Le vendí a la red y por la noche consumí lo que generé de más, que Javier nos va a hablar más tarde de ese concepto. Claro que sí. ¿Cuál es el tiempo en el que dura un panel o una batería instalados en nuestros techos? Vale, el tiempo de vida útil del sistema fotovoltaico, llamemos como sistema, empezando por los paneles, es de 25 a 30 años, los paneles, ¿cierto? Pero los paneles, mucha gente dice, es que componer los paneles, no, los paneles es un componente de todo el sistema. Están los inversores, está la estructura de montaje, está también todo lo que tiene que ver con cableado, tableros, etcétera. Entonces, los inversores, por ejemplo, pues tienen una vida útil también alrededor de 20 años, donde esos inversores se les debe hacer un debido mantenimiento, pues para que duren en la vida útil, ¿vale? Entonces, la vida útil de estos sistemas puede estar alrededor de los 25 o incluso 30 años.
En baterías ya la vida útil es distinta. Las baterías, si uno les da buen uso, pueden tener una vida de entre 5 o 7 años. Entonces miren que un sistema con baterías necesita más mantenimiento, más recambio de la batería porque no dura los 20 años. Entonces son costos adicionales, ¿vale? Por eso hemos enfocado nuestros esfuerzos en el sistema conectado a la red. Y una pregunta muy recurrente que nos hacen es si se puede ampliar el sistema que ya está instalado. Si yo tengo un techo y más adelante quise construir, si tengo que instalar un sistema diferente, si el nuevo... Ok, sí, tú puedes ampliar el sistema. Hagan de cuenta, esto es muy modular. Yo siempre lo comparo como un Lego, como una pieza de un Lego. Simplemente si ustedes tienen un consumo de energía adicional que quieren suplir en su empresa, en su industria. Por ejemplo, una empresa puso un solar y a los 3 años abrió una nueva línea de producción que quiere ponerle solar, se puede implementar otro sistema. Lo mismo en un hogar, puedo poner 1 kilovatio de paneles y luego al año siguiente poner otro kilovatio, ¿sí? Lo importante es que tener muy en cuenta cuál es nuestro consumo, porque siempre los sistemas se dimensionan para el consumo de cada cliente. No es como poner por poner paneles, sino hay que tener en cuenta cuál es mi consumo, qué área tengo, pero puede ir creciendo el sistema, no hay problema. Perfecto. Aquí tenemos unas recomendaciones para el sistema y vemos unas imágenes pues tenebrosas que uno esperaría que jamás les llegaran a pasar. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Vale, esas imágenes sí son muy, como dices, tenebrosas, pero eso puede llegar a pasar. Incendios en las instalaciones fotovoltaicas y por algo que no se imaginan, por las sombras. Una sombra puede causar un incendio, así sea como muy contradictorio. ¿Por qué? Porque las sombras que hacen al sombrear un panel o parte de un panel, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no le está llegando radiación solar a ese panel o a esa mitad. Digamos que sombreaste por un árbol o por algo que tengas en el techo, a cierta hora del día, el sol pues produce la sombra en una mitad del panel. ¿Qué pasa? Que una mitad del panel tiene full radiación solar, otra no. ¿Qué va a pasar en la mitad en la que que tiene la sombra? Empieza a haber una acumulación de electrones. Internamente el material se empieza a acumular. ¿Y qué pasa cuando acumulo corriente? Calor. ¿Y qué pasa con el calor? Fuego, ¿sí? Incendio. Entonces, una sombra o una sombra muy recurrente en el año, en el día, puede ocasionar eso, lo que se llaman los puntos calientes, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar dónde voy a instalar los paneles en los techos de las empresas, industrias, comercios u hogares, no tener elementos cercanos que generen sombra, ni árboles tampoco, ¿vale? Eso hace parte de esas recomendaciones o de esos requisitos indispensables entonces que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una instalación. Sí, así es, Jimmy. Y también, por ejemplo, acordándome aquí viendo un poquito las imágenes, ¿qué puede ocasionar también los puntos calientes? La suciedad recurrente. Por ejemplo, le cayó, eso puede pasar mucho, excremento de animales, de aves al panel. Eso es un pegote. ¿Qué pasa cuando están los carros? Queda una mancha blanca ahí. Entonces es una mancha blanca en el panel que va a generar puntos calientes, acumulación de suciedad, acumulación de arena. Entonces por eso es muy importante el mantenimiento y la limpieza de los paneles. Ese Celsia, valga la pena decirlo, realiza ese tipo de mantenimientos. Sí. Cuando necesitamos un sistema, nuestro modelo de negocio va hasta ese mantenimiento, ¿cierto? Correcto, eso es, Jimé. En el modelo de negocio de inversión de PPA de Celsia o en el negocio de hogares se presta el servicio de mantenimiento, ¿sí? Donde hacemos no solo la limpieza y el lavado, sino también el mantenimiento eléctrico, ¿sí? Que ya más en detalle, más al final de la charla les hablaré un poquito del tema. Listo. Por acá nos encontramos con unas imágenes también de sombras. Sí, por ejemplo, esto es lo que no se debe hacer. Sí, esto es una mala práctica. Aquí, por ejemplo, estos paneles que están sombreados, ¿cierto? No van a durar lo que deben durar. Se van a degradar más rápido, van a haber puntos calientes, sin decir de la pérdida de energía que estás
perdiendo, valga la redundancia, por estar sombreado. Entonces, esto es muy importante identificarlo, no es simplemente poner unos paneles en el techo y ya, sino venga, tengo árboles cerca, el edificio de enfrente me hace sombra, tengo el aire acondicionado o los equipos de la torre de enfriamiento. Entonces, en esas partes donde generen sombra, lo recomendable es no instalar paneles porque va a perder plata. Va a perder plata el que monta, el inversionista, y el cliente no va a tener la energía que se le prometió o el ahorro. Bueno, allí lo importante es que Celsia siempre está desde el principio, siempre está desde el diseño y siempre está acompañando a los clientes en toda la identificación de esos posibles riesgos que podría tener un sistema. Y creo que también algo muy importante es que somos capaces de decir al cliente, mire, esto definitivamente no le conviene si nos llegamos a encontrar una situación de este tipo. Así es. En el estudio, digamos, de ingeniería que se hace, se identifica todas estas actividades o todos estos ítems y pues ya se plantea un sistema que le convenga al cliente, ¿sí? Así es. Bueno, contémosles a las personas que están interesadas y Javi también le pido que nos ayude. ¿Cuáles son las razones para instalar un sistema solar fotovoltaico? ¿Por qué es interesante tener esto en nuestras casas, en nuestras empresas? Vale, bueno, con todo esto que nos ha compartido ya Juan Pablo, obviamente algo que nos incentiva y que nos mueve mucho para realizar este tipo de proyectos, este tipo de soluciones, es definitivamente el ahorro, pero no dejar de un lado todo lo que involucra también el beneficio o lo que le aportamos al medio ambiente, a la sostenibilidad, al cambio climático. Entonces, desde estos modelos de negocio, lo que hemos entendido y hemos querido lograr es ese equilibrio, el equilibrio de ahorro, aprovechando todos los beneficios que el Estado y a nivel de regulación se nos han ido creando para que estos proyectos tengan una viabilidad y tengan una dinámica obviamente creciente, y lo vamos a poder replicar no solamente en el sector industrial comercial, como ya lo hemos venido haciendo, sino aprendiendo de todo esa experiencia de recapitular toda esa información y llevarlo al sector residencial. Entonces, resumiendo, Jimena, yo diría que aquí el equilibrio es ahorro y sostenibilidad. Es lograr ese equilibrio y que así lo entiendan nuestros clientes y que así lo vean reflejado en sus facturas de energía y obviamente en su estilo de vida. Sí, cuando hablamos de esa ley 1715 de 2014, entendemos que hay unos beneficios tributarios, pero podemos contarles a las personas que se encuentran aquí con nosotros esos beneficios tributarios, cómo los ven reflejados las personas que instalan esos sistemas. De acuerdo. Para no ahondar en la ley 1715, que es un capítulo, sería un capítulo seguramente completo para todo un webinar, sí queremos nombrar algunas cosas interesantes y que son fácilmente de entender pues sí, de entender básicamente. Y es, hoy en día, los paneles y los inversores y microinversores están exentos de IVA. Es decir, que quien los compra y al final los vende, pues los compra sin IVA y los vende sin IVA. Entonces ahí ya tenemos un 19% que no impacta nuestra inversión. Ese es un primer beneficio. Ahora, del lado de las empresas, en el modelo de negocio que tiene pues Celsia, que es el PPA, lo que se hace es capturar todos estos beneficios tributarios, porque el dueño del activo es Celsia, pero se transfieren vía tarifa. Ahí está digámoslo así, donde hace clic este tipo de soluciones, y es que nuestra tarifa solar fotovoltaica debe ser una tarifa atractiva, una tarifa más económica que la energía convencional. Hablando de estos beneficios tributarios hacia el sector residencial o hacia el cliente, pues hacia un Javier Rodríguez, una Jimena, un Juan Pablo o cualquiera de los que nos está acompañando el día de hoy, es que todos los que estén llamados a una declaración de renta, pues podrá tener acceso a estos beneficios para así afectar su declaración de renta. Obviamente esto de la mano de un contador, pero ahí están los beneficios, los podemos
aprovechar y obviamente sacarle el beneficio particular, si es el caso. Y Ok. como para complementar un poquito lo que decía Javier en el tema de la renta, que Javier habló muy bien del beneficio del IVA, aparte también está el beneficio de la deducción en impuesto de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que el inversionista, ya sea o Celsia como inversionista dueño del activo o cualquier otro tercero como dueño del activo, tiene derecho a descontarse de su impuesto de renta hasta el 50% del valor de la inversión, hasta, ¿sí? En un periodo de empezando 5 años a 15 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la declaración de renta de una empresa, o de un particular, ¿sí? Si invirtió X plata, puede descontarse en la declaración de renta del año siguiente un 50% de ese valor de la inversión. ¿Sí? Hagan de cuenta como si dedujeran en la declaración de renta que la prepagada, que aportó a la cuenta de FC, lo mismo, es una deducción para que el impuesto a pagar sea menor. Ese es el gran beneficio tributario. Hay otro tema de aranceles, que los paneles y todo lo que tenga que ver con energía renovable entra con un arancel menor. Y el otro beneficio es de depreciación acelerada. ¿Sí? Ustedes saben que pues un activo, la ley contable dice que usted lo debe depreciar a la vida útil. Como les comentamos, la vida útil de estos 25 años. Entonces, llevar un activo en una contabilidad de 25 años ocasiona un pago de impuesto. La ley te permite depreciarlo aceleradamente a 5 años, no a 25, donde pues te ganaste un tema de impositivo en ese tema. Esos son los beneficios tributarios. Pero no son solamente tributarios, también hay unos temas ambientales que son muy importantes. Hoy en día tenemos personas que están más preocupadas por el medio ambiente, por cuál va a ser el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, que queremos sembrar un árbol, que queremos hacer miles de cosas. Esa también es una muy buena iniciativa para ser sostenibles en este mundo. De acuerdo, Jimena, y es bastante importante desde el sector. Quiero poner el ejemplo desde el sector industrial. Hoy en día, a nivel mundial, cuando contamos que nuestros productos han sido elaborados o han tenido dentro de su proceso intervención de energías renovables, se ven con mejores ojos, se posicionan mejor en el mercado y estas nuevas generaciones están dispuestas a apoyar y a comprar ese tipo de productos que están siendo impactados con este tipo de soluciones o de energías renovables. Entonces, es muy valioso generar ese aporte y marcar una diferencia. Y si esto va en línea desde el punto de vista organizacional con otro tipo de indicadores, pues genera un mayor valor. Desde la parte residencial, hombre, yo creo que es muy poco, pero igual es de un impacto muy grande poder aportar esos pequeños granos de arena, dejando de emitir esas toneladas de CO2, cambiando mis hábitos de la forma de consumir energía convencional versus la renovable. Quisiera poner un pequeño ejemplo. Si bien nosotros en Colombia tenemos una matriz energética muy sana, digámoslo así, porque la mayor cantidad de energía es generada con energía, pues con agua, perdón, y es una de las formas de generar energía más limpias que existe. Hay otros países en los que ese cambio podría ser por generación por carbón, por diésel, por cualquier otro tipo de combustible, entonces tendría un significado aún mayor. Listo. Antes de continuar y contarles un poquito sobre esos modelos de negocio realmente para cada uno de los segmentos del mercado, quisiera responder de una vez dos preguntas que nos hacen por acá. Nos pregunta Carlos Andrés Cuartas. Buenas tardes. ¿Esos beneficios tributarios son para quien instala los paneles o para quien se beneficia con la energía fotovoltaica? Vale. Ahí le comentaba que los beneficios tributarios, pues primero los toma quien invierte, quien pone, digamos, el dinero. Hay dos tipos de modelos. En el modelo, digamos, de PPA, que es donde una venta de energía, ahí el activo es de Celsia, o sea, Celsia invierte en el sistema fotovoltaico,
toma los beneficios, pero como decía Javier, los traslada al cliente vía una menor tarifa de energía que la de la red. ¿Sí? Ese es o sea, finalmente el cliente final se ve beneficiado porque tiene una menor tarifa. Así no tome directamente los beneficios porque no invirtió. En el modelo de venta, donde el cliente adquiere el proyecto, o sea, él compra el proyecto, ahí el cliente puede acceder al beneficio porque el proyecto es de él, ¿sí? Él, digamos, ahí toma él el beneficio tributario directamente. Acordémonos que lo del IVA, de entrada los paneles y los inversores no tienen IVA, entonces ese beneficio del IVA pues ya está, digamos, quedado por descontado. Listo. Y Gloria Amparo nos pregunta para que nos responda Javier si los beneficios tributarios también los puede aprovechar el sector residencial. Correcto, sí. Yo los invitaría a pensar en una forma muy rápida y es los beneficios tributarios los obtiene quien sea el dueño del activo. Es decir, si los paneles yo los compré, yo puedo obtener esos beneficios. Y ahora para contestar la pregunta es, desde el sector residencial o industrial comercial es igual. En el sector residencial, es decir, Javier Rodríguez compró un sistema solar fotovoltaico, pagó por él un dinero a una compañía, en este caso Celsia, entonces yo me sentaré pues obviamente se sienta uno con un contador y aquí quiero también señalar algo muy importante del modelo de negocio que llevamos para allá y es que Celsia hace todo ese acompañamiento. Si bien los beneficios son para la persona que compra el sistema solar fotovoltaico, nosotros hacemos el acompañamiento contándole cuáles son los formatos que se deben llenar, cuál es la información que se debe diligenciar, pero siempre pues quedará en cabeza del dueño del activo la presentación de los mismos y podrá ser efectivo esos beneficios tributarios. Bueno, y yo creo que estos son temas que vamos a desarrollar entonces ahora en la medida en que ya ahondemos en cada uno de los modelos de negocio. Queremos contarles, y eso ya se los dijimos al inicio pues, de este webinar, que desde Celsia tenemos 3 modelos de negocio, tenemos 3 modelos de energía solar, instalamos paneles solares en los hogares, instalamos sistemas solares fotovoltaicos en empresas, en desarrollos inmobiliarios, y que también tenemos un modelo que son las granjas. Estas granjas pueden ser dedicadas a clientes, la energía que allí se genere, o pueden ir, o de dedicación exclusiva pues al sistema interconectado nacional. Entonces aquí queremos contarles un poquito para que vean la experiencia que tenemos y algunos de los clientes que hemos logrado tener muy contentos y muy satisfechos con este servicio desde que iniciamos con esta gestión. Perfecto. Entonces, Javier, ¿empiezas? Dame un momento que aquí. Bueno, esos son algunos de los casos que tenemos, como les decimos, en todo Colombia. Recuerden que Celsia también tiene presencia
en Centroamérica, estamos en Panamá, en Costa Rica y en Honduras, en donde también tenemos granjas y tenemos estos mismos modelos de negocio, claramente con unas condiciones diferentes en términos regulatorios, pero también ofrecemos energía solar para las viviendas, también tenemos granjas y también tenemos techos para las empresas. Javi, contanos pues cómo es este modelo de negocio para las casas. Vale, bueno, perfecto. Al principio hablamos un poco de la forma en que se genera pues la energía solar fotovoltaica, de esos proyectos que hemos ido realizando y el que hoy a través de Celsia podamos ofrecerle a nuestros clientes del sector residencial este tipo de soluciones, de verdad que es muy bacano. ¿Por qué? Porque son todas esas experiencias adquiridas, el haber logrado entender este tipo de soluciones. Si bien la energía solar fotovoltaica existe y funciona hace muchos años, pues era un reto poder lograr llevarlo al sector residencial y que esto tenga sentido para cada uno de nuestros clientes. En ese orden de ideas, y como lo compartí ahora hace un rato, hace unos minutos Juan Pablo, la energía solar fotovoltaica para el sector residencial tiene cuatro componentes básicos. Uno son los paneles solares, que son los que van a permitir capturar esa radiación, esa energía, y la vamos a transformar. Los inversores o microinversores, cuando hablo de inversores y microinversores, la gran diferencia es el tamaño. Un inversor es un poco más grande que el micro, y bueno, radica un poco la instalación también, pero pues no vamos a entrar en ese detalle de la instalación. Y este equipo, este inversor o microinversor, lo que va a permitir es transformar esa energía para que los electrodomésticos que están en nuestra casa puedan consumirla. Entonces la nevera, el televisor, etcétera, etcétera, una vez esa energía es transformada, la puede consumir. Y ahora vi una pregunta que no se contestó de pronto en ese momento, pero aquí podemos hacer mucho énfasis en ella, en estas cuatro partes fundamentales del sistema solar, y es el medidor bidireccional. Nosotros hoy podemos ofrecer sistemas solares fotovoltaicos en diferentes regiones del país. De hecho, lo estamos haciendo, estamos en Cundinamarca, en la costa, en lo que es Barranquilla, Cartagena, en Tolima, en el Valle del Cauca, incluyendo la ciudad de Cali, y en Medellín. Y en esas diferentes regiones tenemos o debemos mejor interactuar con el operador de red. Y ahí es donde interviene el medidor bidireccional. Este medidor bidireccional es fundamental porque es el que permite conocer, como nos explicaba hace un rato Juan Pablo, cuál es la energía que yo capturo de la red y cuál es la energía que autogenero, consumo y le entrego a la red. Hace unos minutos hablábamos de que nuestros sistemas solares fotovoltaicos o nuestras soluciones, en él conviven las dos fuentes de energía, la convencional y la solar fotovoltaica. Entonces, ahí llevamos tres grandes partes: el panel, el inversor o microinversor, el medidor bidireccional, que es el que al final del mes en el sector residencial vamos a consolidar ese balance de energía, es decir, los ahorros se van a ver capitalizados en esa factura. Y el último, y no menos importante, es una aplicación diseñada, Celsia, que es la que nos permite monitorear la autogeneración o la generación de nuestro sistema solar fotovoltaico. Entonces, estas son grandes componentes de los que hacen parte pues un sistema solar fotovoltaico para el sector residencial. Aquí podemos ver una de las grandes ventajas que tenemos hoy. Hacemos un poquito de match con lo que nos compartía Juan, y es la CREC 030. Hablábamos de sistemas con baterías y sin baterías, y Juan nos decía, mire, la batería realmente se vuelve el operador de red o el sistema al cual estamos conectados. Y es cierto, porque a través de la CREC 030, que también es un documento que seguramente da para otro webinar bastante amplio, pero en resumen, del lado del usuario, del lado del cliente mejor, lo que tenemos es que la autogeneración que yo no consuma, es decir, lo que genere en mi casa con un sistema solar fotovoltaico, y yo no lo consuma porque, hombre, nos fuimos de vacaciones, está todo el mundo por fuera, no como ahora pues que estamos todos en la casita juiciosos, pero en esos momentos en los que la demanda, es decir, nuestros electrodomésticos no están consumiendo, pues esa energía, si no se consume, se va a la red. Y la CREC lo que estableció fue toda esa autogeneración que usted no consuma y entregue a la red, le debe ser remunerada.
hay unas tarifas ya establecidas para esa remuneración. Entonces, de esa manera, la red se vuelve no solamente mi batería, yo hago una analogía, es como si fuera una alcancía, como si yo estuviera metiendo moneditas allá, que al final del mes me las van a retornar en la liquidación de mi factura de energía. Con relación al tema de baterías, técnicamente hoy podemos ofrecer soluciones, pero esto es una camisa muy a la medida. Esto es de sentarse. También vi otra pregunta ahora venga, ¿cómo son nuestros consumos? Entonces, miren que los hábitos de consumo de cada uno de nosotros seguramente son diferentes, porque en una casa podemos tener una familia de 2, 3 personas, o un matrimonio sin hijos, o una sola persona. Entonces, esos hábitos van a cambiar de una familia a otra, de una residencia a otra, y con base en esa información es que vamos a empezar a diseñar cuál es el sistema óptimo para ese cliente. Javi, Gonzalo Vargas nos ha preguntado a propósito pues, del tema residencial. En este caso de regenerar energía, ¿implica cambio en el contador de la casa? Correcto, muy buena pregunta. Hoy hay hoy hay iniciativas desde los operadores de red de cambiar unos medidores muy antiguos, ¿sí? Por medidores tecnológicamente más avanzados y más nuevos. Pero el medidor para el sector residencial, para que nuestra energía solar fotovoltaica tenga todo el sentido, es un medidor bidireccional. Es un medidor que permita interpretar la energía que consumo de la red y la que le voy a entregar. Y en ese orden de ideas, sí debemos solicitar un cambio de medidor si no se llega a tener. Y esto funciona en todo el territorio colombiano. Es decir, ese medidor es el mismo, cambiará de pronto la tecnología en marcas, pero es exactamente el mismo. Es un medidor con unas características similares, el de Medellín, el de Bogotá, el de Cali, y debe ser un medidor bidireccional. Y lo importante allí es contarles a las personas que no es que nosotros los mandemos a que vayan y cambien el medidor, es que Celsius siempre los está acompañando y tienen ese acompañamiento permanente. Correcto. Particularmente o puntualmente, donde nosotros somos operadores de red, que es Tolima y gran parte del Valle del Cauca, la compañía tomó una decisión y asume el cambio o el costo de ese medidor bidireccional. Entonces, esto apalanca y de verdad le da una ayuda a este tipo de soluciones desde el punto de vista financiero. Igualmente lo hace Enel en Bogotá. Enel en Bogotá, donde ya también tenemos sistemas solares fotovoltaicos en el sector residencial funcionando, han tomado una decisión muy interesante y es cambiar los medidores a costo de ellos. En Medellín igual, esto muy a discreción, digámoslo así, muy de decisión corporativa de cada una de esas compañías, pero muy en línea. Entonces, pues afortunadamente estamos contando con ese cambio. Y si no se llegara a tener, seguramente encontraríamos la forma de seguirlo haciendo viable. Bueno, ya nos quedan 15 minutos, así que dos cositas más para darle paso a Juan. Y una es, ¿cómo es ese modelo entonces de negocios? ¿Celsia financia? ¿Las personas lo tienen que pagar de contado? ¿Cómo pueden acceder las personas normalitas a tener un sistema fotovoltaico en sus casas? Ok, perfecto. Entonces, voy a contar muy rápidamente cuál sería como ese viaje de experiencia de nuestros clientes. Como lo decía ahora, nosotros nos sentamos con cada uno de nuestros clientes, analizamos su factura y diseñamos ese sistema acorde a los hábitos de consumo de nuestro cliente. En ese diseño, lo que le mostramos a nuestro cliente es cuánto es su valor de factura actual, cuál es la capacidad del sistema que vamos a poder lograr instalar acorde a las áreas que él tenga disponibles en su cubierta, algo que no hemos nombrado acá, y es que estas soluciones van montadas en los techos de las casas, si tienen teja, como en las fotos que nos compartió ahora Jimena en el video, veíamos diferentes tipos de tejas, es decir, lo podemos hacer, o si es terraza o losa concreto, la plancha, como decimos pues acá en el Valle del Cauca. Entonces, una vez tenemos entendido eso, nos sentamos con el cliente y le mostramos el valor de su factura actual y cuál va a ser el valor de su factura futura, es decir, cuáles van a ser los ahorros que él va a percibir por una solución de este tipo. Una vez el cliente entiende cuáles son estos ahorros, nos dice, oiga, me gusta, y ya entramos en la parte de visita técnica, implementación,
Aquí tenemos, obviamente el cliente va a conocer el costo de la solución, y algo muy ganador es que ofrecemos financiación. Es decir, podemos financiar la totalidad del sistema a un periodo máximo de 8 años. Tenemos una excelente tasa a la cual podemos financiar. No es la tasa de compra de cartera, no es la tasa de tarjeta de crédito, hablando pues de extremos, pero es una tasa la cual le da viabilidad al cliente para que tenga acceso a este tipo de soluciones. Tenemos mantenimiento preventivo durante el primer año de nuestro sistema. Igualmente, después de ese año, los podemos seguir acompañando en el tema de mantenimiento. Como vimos, es algo fundamental para alargar la vida útil de nuestro sistema. Tenemos garantías que quisiéramos transferir la mayor cantidad de garantía posible de fábrica, pero hemos logrado unos números interesantes en inversores 10 años, en paneles 15 años, y esto da un mensaje muy chévere, y es que van a tener una compañía y un respaldo durante los próximos 15 años en este tipo de inversiones. O sea que es una apuesta muy a la fija, diría uno vulgarmente, o a lo seguro. Temas pues energía fotovoltaica amigable, impactamos el medio ambiente, y bueno, creo que ahí tenemos todos los beneficios que podemos ofrecer. Y efectivamente este es un tema muy apasionante, es muy chévere, genera mucho interés, pero tratando de cumplir con el tiempo. Juanpa, pasemos. Pero antes de darle paso a Juan Pablo, Dale. Queremos contarles algo, y es que precisamente en Soluciones para Hogares estamos cumpliendo un año de haber lanzado este producto al mercado, que cada vez tenemos muchos más clientes. En Panamá tenemos más de 200 clientes con techo solar, más todos los que tenemos en Colombia. Entonces, felicitaciones, y les compartimos esta celebración. Vale, perfecto. Bueno, y le damos entonces paso a Juanpa, que nos cuente un poquito sobre cómo funcionan los techos solares y las granjas solares dentro de las instalaciones de clientes empresariales y desarrollos urbanísticos. Vale, perfecto. En el modelo para el sector industrial y comercial, es el llamado modelo PPA o venta de energía, ¿sí? Donde ya el cliente no compra la instalación. El dueño del activo es Celsia. Celsia es el que invierte, toma los beneficios, y se firma un acuerdo de venta de energía, ¿sí? A largo plazo, a mediano y largo plazo con el cliente. Ese plazo puede estar entre los 10 a 20, 25 años. Hemos firmado PPAs de 20, 25. Las granjas solares normalmente están en 10 años, 15 años. Entonces, miren, ya un acuerdo, un contrato de energía con el cliente. ¿Cuál es el beneficio para el cliente? No invierte, o sea, cero plata de su bolsillo, el que invierte es Celsia, pero hay un contrato a largo plazo, donde el costo del kilovatio hora es menor al que tiene con su comercializador de red. Ese es el ahorro del cliente. Él va a ahorrar en la diferencia del kilovatio hora que le paga al comercializador que tenga contra la tarifa de energía solar, ¿sí? Y se autogenera una porción del consumo de energía del cliente en el día, ¿sí? Porque es conectado a la red. Entonces, por aquí ven unas preguntas de que si esto mueve unos caballos de fuerza, que si esto mueve unos aires acondicionados, unos cuartos fríos. O sea, realmente la energía solar lo que entra es a aportar al consumo de energía. El que hace llamado todo el esfuerzo es la red, ¿sí? La solar no, o sea, no mueve directamente el aire, no mueve directamente el compresor, porque lo que hace la solar es que aporta el consumo de energía. Entonces tenemos ejemplos en industria de alimentos. Esa primera foto que era fue nacional de chocolates. Tenemos en cuartos fríos, tenemos en clínicas, que también era otra pregunta, la clínica del edificio Vida en Cali. Entonces digamos que la energía solar aporta al consumo de energía del cliente.
¿Para qué electrodoméstico? ¿Para qué aparato? Para el que esté prendido, para el motor, para la nevera, para la lavadora, para el compresor. O sea, no es que directamente el panel se conecte al compresor, no, va al tablero general de distribución y de ahí se distribuye la energía para el usuario o el aparato que la necesite. ¿Vale? Entonces, no es, cambiémonos el chip de que es que el panel si mueve el compresor o no. El que lo mueve es la red y la solar aporta ese consumo de energía, ¿vale? Entonces, el negocio, la modalidad de negocio para industria empresa es el PPA. Como les decía, el cliente no invierte, hay un contrato de energía a largo plazo donde la tarifa de energía es menor a la del comercializador de red. Básicamente, ese es a grandes rasgos el modelo de negocio PPA. Y Celsia toma el beneficio tributario y lo traslada al cliente a esa menor tarifa. Si no hubiera beneficios tributarios, si Celsia no tomara el beneficio tributario, créanme que la tarifa solar nunca podría ser en este momento menor a la de la red, ¿sí? En todos los países donde la energía solar empezó, en Colombia está todavía naciendo, hubo por parte del gobierno beneficios tributarios que se van a ir desmontando gradualmente. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya las renovables puedan competir digamos, en igualdad de condiciones con la red, ¿sí? O sea, con la energía hidráulica, con la energía térmica. Entonces, por ahora, estos beneficios tributarios hacen posible que la solar sea más barata que la energía de la red. Entonces, ese es un poco la descripción del modelo de negocio. Celsia se encarga de todo, del mantenimiento, de la operación a largo plazo. O sea, en esos techos que ustedes ven, algunos ya llevan 2, 3 o 4 años operando, ¿sí? Y son contratos que se tienen firmados a 15, 20 años o 25 años con los clientes. Entonces, son proyectos donde, llamémoslo de largo aliento, donde Celsia entra como operador y vende la energía al cliente producto de la generación de ese sistema. Esos sistemas deben cumplir, o esas infraestructuras deben cumplir con unos parámetros, o sea, no podemos instalar en cualquier techo. Acuérdense que son proyectos que van a durar ahí 20 o 25 años, ¿sí? Entonces debemos asegurarnos que el techo del cliente esté en buenas condiciones, que soporte la carga adicional de los paneles, ¿sí? Que más o menos puede estar entre 17 y 18 kilos por metro cuadrado, que tenga la infraestructura, digamos, cumpla estructuralmente con la norma, ¿vale? Hablando un poquito de eso, miren esos techos, lo que llamamos fibrocemento, Eternit, etcétera. Ahí no es recomendable montar paneles porque con el pasar del tiempo a la exposición de la radiación y la luz solar, esos techos, miren, se vuelven una cáscara de huevo. El que se pare ahí se va, ¿cierto? Entonces, recomendamos no instalar en ese tipo de techos. Al cliente que quiere instalar, pues le toca cambiar la cubierta. ¿Vale? Entonces, Juan, todo perdóname, eso, dale. te Sí. quiero interrumpir algo, y es que ahora veíamos unas fotos en donde habían unas tejas de guadua. ¿Allí sí se puede o eso solamente aplica para ese mercado residencial? Digamos que a nivel industrial, pues tú no vas a encontrar eso en una industria. A nivel residencial, y más que todo residencial, yo diría campestre, la condición se puede adaptar, ¿cierto? Que no es lo más recomendable, claramente, pero pues no tienes como otra condición para poder montar en un sitio campestre, ¿sí? Esa es como la respuesta. Preguntaban también del negocio de granjas solares. Vea una pregunta, en granjas solares, ya pasando, digamos, del segmento industrial y comercial a granjas, el negocio de granjas solares es parecido, sino que ahí parte de la energía, o sea, Celsia pone la granja solar, identifica un predio, identifica un cliente, ¿sí? Como por ejemplo se hizo con el cliente Postobón en Jumbo, ¿sí? Y lo que se hace, se firma también un acuerdo de energía, un PPA, a 10 o 15 años, y esa granja va a generar unos excedentes de energía. Esos excedentes son de Celsia, son propiedad de Celsia, porque Celsia es el inversionista de la granja, y esos excedentes se venden al MEM o al mercado de energía mayorista.
¿sí? Estas granjas que estamos viendo, que hemos construido, son menores a 20 megas, algunas de 10 megas, tenemos en construcción de 20, ¿sí? Porque pues digamos que regulatoriamente hasta 20 megas se considera que es una planta menor. Ya Celsia tiene planes para instalar granjas de mayor capacidad. De hecho, se está pensando una en la Mesa de los Santos, cerca de 80 megavatios, y otros decenas de megavatios, de granjas de decenas de megavatios, donde ya es para despacho central, ¿sí? También, por ejemplo, si el cliente no tiene un techo, miren en esta foto hay un predio, esto es alrededor de 1 megavatio, ¿sí? Para el cliente CIAT en Palmira, Valle del Cauca, donde el cliente no tenía techos, pero tenía un terreno, y le hicimos una prospección, se hizo la obra y tiene 1 megavatio de energía solar para su consumo, su industria que está aquí atrás, ¿sí? Entonces, digamos que puede ser en techo, puede ser en terreno, vemos las condiciones, nos encargamos de los estudios, de la obra, y el cliente pues paga ¿qué? La energía que se consuma o la factura mensual de energía solar. Ese es el negocio del PPA. Ok, en las diapositivas anteriores veíamos una serie de recomendaciones a tener sobre los paneles solares. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Correcto. Más que sobre los paneles, es sobre la infraestructura, ¿sí? Ya a nivel industrial, hablando más que todo a nivel industrial y de pronto en el sector comercial también, está el tema de la seguridad, ¿sí? Y ante todo está la seguridad de las personas. Entonces, cuando vamos a montar un sistema o a diseñar un sistema para un cliente, la infraestructura del cliente debe cumplir la normativa. ¿Qué es cumplir la normativa? Que tenga unas líneas de vida, que tenga unos puntos de anclaje, que tenga escaleras con líneas de vida. Esto es normativo, esto es regulatorio, y esto, digamos, premia la seguridad de las personas. Entonces, si vemos un cliente que tiene un techo que no podemos subirnos, ¿cómo nos vamos a subir? ¿De qué nos vamos a pegar al techo allá arriba? ¿Sí? Realmente pues es un cliente que todavía no es apto para instalar energía solar. Celsia puede dentro del proyecto, digamos, tener estos costos, pero más que todo el cliente, su misma infraestructura debería cumplir con este tema de la normativa de seguridad. O si no, por ejemplo, cómo el cliente le hace mantenimiento a sus tejas, ¿sí? De cómo ancla a sus mismos trabajadores. Entonces, ese tema de la seguridad es muy importante. Los techos deben cumplir con eso. Recomendaciones ya en los paneles. Hemos encontrado, cuando vamos a hacer nuestro mantenimiento al sistema solar, vemos que nos pisaron los paneles. Aquí se ven las huellas de las botas de los operarios. Entonces, aquí hay que decirle al cliente, por favor, que sus operarios no pisen los paneles. Esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede ocasionar roturas en el vidrio, micro roturas que generan puntos calientes. Y al inicio de la charla yo ya les dije qué pasaba en un punto caliente, ¿sí? Que generaba calor y por lo tanto puede haber un incendio. Entonces, esto no se puede hacer, no se pueden parar en los paneles, ni en el de los hogares tampoco. Y finalmente, como actividades de mantenimiento, por ahí había una pregunta ¿qué era el mantenimiento? ¿Cada cuánto se hacía? El mantenimiento lo dividimos como en dos ramas. Una es la limpieza y el lavado de los paneles y otra es ya el mantenimiento eléctrico, ¿sí? La limpieza de los paneles, que cada cuánto se hace, eso es muy relativo. Eso depende de dónde estés ubicado, depende de si tienes cerca una fuente de contaminación, de material particulado. Por decirte, en la costa, ¿qué pasa en la costa? Hay brisa con arena. Entonces, en la costa los paneles se llenan de arena muy seguido. Entonces, en la costa hay que lavar casi que cada 2 o 3 meses, 3 meses más o menos. Pero si estoy ya más al interior del país, la lavada puede hacerse cada 6 meses, cada 8 meses. Lo recomendable es 2 o 3 lavadas al año, ¿sí? Que si, por ejemplo, estoy muy cerca de una industria que genera material particulado o de una cementera o de una ladrillera que genera polvillo, ahí se me van a ensuciar mucho los paneles, ¿sí? Ahí voy a tener que limpiar muy frecuente. La limpieza, ¿cómo se hace? Agua, no jabón,
¿sí? No químicos, no que le echo el Easy Off, el no sé qué, no, nada de eso. Agua con una estopa, con una vara, ¿sí? Y ya el mantenimiento eléctrico es, por ejemplo, ir a medir, se hacen termografías en los paneles para identificar los puntos calientes, se hacen mediciones de corriente y voltaje en las cadenas de paneles, se hacen también termografías a los inversores, se retorquean las estructuras, se mira que todo esté, el cableado no esté pelado. Eso es el mantenimiento eléctrico. Ese mantenimiento eléctrico se hace una vez al año, ¿vale? Perfecto. Yo creo que siendo coherentes con el tiempo, son las 5 de la tarde. Lo que les propongo es que nos quedemos aquí respondiendo todas las preguntas que nos han hecho y las personas que ya se tengan que ausentar, recuerden buscar este mismo video en YouTube y pues allí van a encontrar entonces las respuestas. ¿Les parece? Entonces, Vale. arranquemos. Dice Miguel Ángel, cerca de Bucaramanga, 30 minutos, donde cae poca agua, llueve poco al año, sistemas de anclajes, ¿los puede aportar Celsia dentro del paquete? En el modelo PPA, Celsia puede aportar el sistema de anclaje y lo mete como un costo dentro del proyecto. Obviamente subirá algo la tarifa, pero se puede hacer. En cuanto a la ubicación, pues de poco llueve, la lluvia facilita el lavado, o sea, la lluvia autolimpia los paneles. Ahí habría que hacer de pronto ya un mantenimiento, una lavada pues más frecuente. Vale. Para Javi, nos pregunta Alonso Bedoya, paneles instalados en una plancha de una casa de un solo piso, ¿se pueden mover hacia arriba cuando se haga un segundo piso? Buenísima pregunta. De poder se puede. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta los costos asociados a ese movimiento. Es decir, habría que pensar en el segundo piso, qué tipo de cubierta va a tener, si va a tener plancha o va a tener teja. Entonces, eso nos cambiaría lo siguiente, y es que la estructura que haya tenido para la primera instalación, que era terraza, si la segunda va a ser teja, entonces la estructura cambia. Pero en resumen, sí es posible, solo que debería mapearse muy bien o tener una línea de tiempo, si eso está dentro del presupuesto cercano, para evaluarlo y tenerlo en cuenta, y de pronto hacer la espera y tener mejor la segunda planta y no de pronto incurrir en ese costo asociado a ese movimiento o traslado de paneles. Perfecto. Juan, pregunta William Peña, ¿qué porcentaje sería el ahorro en la parte industrial? Eso es muy variable, depende del área que tengas para instalar paneles. Acordémonos que para solar necesitamos, como vieron todas las fotos, se necesita espacio, se necesita área. Si el cliente no tiene área, pues no le puedo instalar mucho, por lo tanto no puedo generar mucho, ¿sí? Entonces, esa es una de las condiciones que se miran en la visita. De lo que tenemos como clientes, el cliente puede ahorrar desde un 10% hasta un 50% aproximadamente de su consumo de energía. Pero todo depende del caso particular, cuánta área tenga, cuánto espacio, cuánto podamos generar ahí. Perfecto. Javi, dos preguntas. Clara Arenas, ¿la vivienda requiere para este proyecto un espacio especial o puede hacerse en cualquier sitio? Esa es la primera. Y la segunda, de Alonso Bedoya, ¿tienen un plan de negocios para un hogar tipo promedio? Ok, para responder la primera pregunta, el sistema solar preferiblemente va en la cubierta, en el techo de la casa, sea teja convencional o plancha. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es si es teja, no es tanto el tipo de teja, porque seguramente vamos a poder lograr hacerlo, sino la estructura que está debajo de esa cubierta o de esa teja, que soporte la carga portante. Tengamos en cuenta que nuestro techo, seguramente si estamos hablando de una edificación de bastantes años, no fue diseñado o construido para soportar o tener pesos adicionales a futuro. Entonces nosotros lo que hacemos es una validación de esas estructuras, cómo está el techo, hacemos algunas recomendaciones si es el caso, y seguramente daremos una viabilidad de seguir adelante o decir no está listo el techo para un sistema solar fotovoltaico. Y la segunda, sí, tenemos
contemplado soluciones de sistemas solares fotovoltaicos para todo, digámoslo así, el espectro de viviendas, es decir, vivienda tipo BIS, vivienda tipo VIP, vivienda de un estrato socioeconómico más alto. Realmente ahí es donde está donde hace clic en el ahorro. Ahí se valida cada consumo de cada uno de estos clientes asociado a su tipo de vivienda, asociado a sus hábitos de consumo. Hacemos el ejercicio, miramos el análisis y vemos si para ese cliente tiene sentido los ahorros que nosotros vamos a lograr con este tipo de proyectos versus su flujo de caja. El mundo ideal, ¿cuál debería ser o cuál sería? Si yo pago hoy, voy a utilizar números cerrados, 100 pesos en mi factura de energía, pues el mundo ideal sería que si el ahorro es de 50 pesos, esos 50 pesos que me ahorro me permitan pagarle a Celsia por el sistema solar fotovoltaico. Entonces, es decir, sigo teniendo una factura de 100 pesos, pero la partí en dos durante un periodo de financiación. Ese debería ser el mundo ideal y ese es el que buscamos que se logre para que tenga sentido y viabilidad financiera este tipo de soluciones. De una. A los 119 participantes que todavía están aquí, queremos contarles que nos pasamos después de las 5 de la tarde porque estamos resolviendo todas las inquietudes. Este video va a ser subido a YouTube y la idea es esa, es darles respuestas a todas las preguntas que nos hicieron. Muchísimas gracias por continuar acá. Otra pregunta de Alonso Bedoya. ¿Cuánto cuesta cada panel? Bueno, esa es relativa. Si uno sale a comprar un solo panel, seguramente encuentra paneles, bueno, y de tecnología, seguramente de especificaciones técnicas y demás, pero va a encontrar un panel, no sé, entre los 500 y 800 mil pesos. Pero si compras miles o cientos, la negociación cambia un poco, entonces es muy relativo realmente. Pero como para tratar de darle una respuesta a esa pregunta depende del volumen, depende de la cantidad de paneles que compres y del tipo de panel que compres. Ese tipo de panel cambia en su potencia, es decir, hay paneles de 300 vatios, de 360, ya hay de 400, cambia la marca, etcétera, etcétera. Si lo compras, si lo traes desde China directamente o se lo compras ya a alguien que lo trajo de China, seguramente ahí tienes unos costos adicionales asociados. Entonces es muy relativo el costo del panel. Perfecto. Juan Basante, para un proyecto nuevo en que no se tiene un histórico de consumo, ¿se trabajaría? ¿Cómo se evaluaría el proyecto? Sí, ¿un proyecto industrial o residencial? No, no nos dice Juan. Bueno, pero en todo caso, el cliente, pues, si no tiene histórico y es nuevo, debe tener alguna proyección de las cargas que va a tener instaladas. Entonces, digamos que por potencia se podría sacar más o menos cuál sería como el dimensionamiento del sistema. Se podría hacer de esa forma. Y en el sector residencial, de pronto, para ampliar ahí también un poquito, de pronto para interés de todos, sería un poco más fácil porque miraría, por ejemplo, el consumo del vecino en cuanto a estratificación, es decir, más o menos cuánto llega en esta unidad residencial la factura de energía. Entonces, eso sería una buena señal, porque pues, seguramente son similares la cantidad de electrodomésticos que se tienen, y si tiene alguna particularidad esta nueva persona que no tiene un histórico de consumos, haríamos un análisis como el que dice Juan, y es, pues miramos cargas, no sé, 10 televisores, 3 neveras, cosas de ese estilo, pues ahí un poco exagerando, pero podríamos establecer un consumo seguramente muy ajustado y muy acertado para el dimensionamiento del sistema. Perfecto. Guillermo Mota, ¿en Cali el cambio del medidor bidireccional es sin costo? Buenísima pregunta. Hoy nosotros ya hemos energizado sistemas solares fotovoltaicos en la ciudad de Cali con el operador, pues que es en Cali, comercializador. Y lo que tenemos hasta hoy es que en Cali pone el medidor, es decir, a costo de él. Hay unos costos asociados que son se me escapa siempre la palabra, que es la llevada al laboratorio. Bueno, como la parametrización, la visita, pero en sí ellos están asumiendo a hoy el costo del medidor bidireccional y así ha trabajado pues en los sistemas que hoy estamos energizando en redes de Cali.
Perfecto. Juan de Dios García, ¿Celsia tiene alguna relación con la empresa Clarsen? No. ¿O es algún proveedor? No que yo conozca. No que yo conozca tampoco. No. Listo. Miguel Ángel es un estudiante que le gustaría realizar la práctica en Celsia. Lo invitamos a que te puedes meter a la página www.celsia.com. Allí hay una sección en donde está trabaja con nosotros. Allí puedes entregar la hoja de vida. Esta llega a gestión humana para ser tenido en cuenta cuando se requieran estudiantes de prácticas en las áreas. Juan de Dios, ¿esos paneles son de qué procedencia? Bueno, dale, Juan. Vale, los paneles, el 90-95% del mercado y la procedencia es de origen chino, ¿cierto? Esos fabricantes de origen chino tienen fábricas en todos los continentes, África, Europa, América, Asia, ¿sí? Entonces, nosotros particularmente trabajamos con 2 marcas, ¿sí? Que están dentro del top 5 de fabricantes a nivel mundial, ¿vale? No menciono nombres, pero trabajamos con 2 marcas del top número 5. Pero como les digo, el origen de la 90% de los paneles del mundo son de origen chino. Bueno, yo por ahí le contesté a alguien con nombre de una marca, pero bueno, no hay problema. Vale. Pero apoyando un poco la respuesta de Juan, hoy China es la fábrica del mundo. Hoy todo se confecciona, se diseña y se hace seguramente en China. Entonces, así como Adidas y grandes marcas americanas hoy sus fábricas están en China porque pues aprovechan la mano de obra, nada diferente pasa pues con la tecnología. Eso quiere decir que sigue el respaldo de las marcas, obviamente, y bajo unos estándares de calidad altísimos, y esos son el tipo de paneles que utilizamos en nuestras soluciones. Y tiene mucho sentido, porque miren que en el modelo PPA, el dueño del activo es Celsia. Entonces, no nos jugaríamos a comprar equipos de mala calidad, porque pues al final van a ser nuestros. Entonces, le apostamos mucho a eso. Y en el sector residencial, pues aprendimos de esa gran y buena práctica y aplicamos lo mismo. Bueno, Pablo Alarcón, hola, buenas tardes. Según entendí, los excedentes que inyecto a la red no me los descuentan kilovatio hora a kilovatio hora, sino que me los pagan a las tarifas establecidas, que lógicamente son mucho menores. De acuerdo, muy buen resumen. Efectivamente, en Colombia, en el neteo o en los excedentes, bajo la regulación CREC 030 se manejan 2 tipos de excedentes, los excedentes tipo 1 y los excedentes tipo 2. Los excedentes tipo 1 se netean o se cruzan con, digamos así, con mi hábito de consumo histórico. Y los excedentes tipo 2 son aquellos que exceden ese hábito de consumo y se pagan diferente. ¿Cómo se pagan los excedentes tipo 1? A CU menos C. ¿Qué es CU? El costo de mi kilovatio. Es decir, si yo tomo una factura, voy y miro cuánto me cuesta el kilovatio, dice para ejercicios 500 pesos. Y también por ahí en mi factura busco cuál es la comercialización y dice 60 pesos. Estoy diciendo números de ejercicio solamente. Entonces, el excedente tipo 1 me lo van a pagar a 500 menos 60. Entonces, eso es un poco menor al costo del kilovatio que yo pago. Y el excedente tipo 2 me lo pagan a precio de bolsa. Es decir, que si la bolsa está cara, me lo pagan a un kilovatio un poco más alto. Y si la bolsa está barata, me lo pagan a un kilovatio más económico. ¿De qué depende eso? Netamente del movimiento del precio de bolsa. Perfecto. Juan, no me quedó claro, nos pregunta Alex Ospina, cuando se va el fluido eléctrico entregado por el operador de red, ¿el fluido eléctrico lo respaldan las placas fotovoltaicas? No, eso no es así porque las placas o paneles o módulos fotovoltaicos no son respaldo, ¿sí? Son generadores. El respaldo tendría que tener un banco de baterías o un respaldo en diésel, ¿sí? Entonces, en los sistemas conectados a la red, otra vez refiriéndonos al inicio de la charla, esos sistemas funcionan porque tienen conectado la red eléctrica. El inversor necesita los parámetros, se sintoniza parámetros de la red eléctrica. Si la red se fue porque hubo un corto de energía en la ciudad, puede siendo el sol más berraco, pero
no va a inyectar energía al sistema porque no tiene referencia de la red, ¿sí? Para que haya un suministro de energía solar cuando se va a la red, debe haber un respaldo que es o con baterías o con una fuente diésel. Perfecto. Powell nos dice, ¿cuál es el costo promedio de la inversión para un hogar promedio? Perdón, ¿cuál es el costo de la inversión? Promedio para un hogar promedio. Ok, igual, es muy relativo, pero podemos estar hablando de soluciones que están entre los 10 y 15 millones de pesos. Es decir, todo incluido. Y hacemos el acompañamiento hasta que el sistema esté energizado funcionando. Bueno. Alonso Bedoya, ¿la generación de una casa de campo en tierra caliente alcanza para soportar los aires acondicionados? Sí. Y esto es cuando nosotros, para tomar el ejemplo de la casa en tierra caliente con aires acondicionados, nosotros lo que hacemos es un análisis de cuál es el consumo histórico de esa casa, es decir, cuáles son esos hábitos de consumo. Entonces, por ejemplo, en la factura se va a ver reflejado si el cliente utiliza los aires 8 horas, 15 horas, 24 horas, porque así se va a ver reflejado en su consumo de energía. Entonces, con base en esa información, lo que hacemos es diseñar un sistema que cubra toda esa demanda de energía en las horas en las que vamos a tener radiación solar o vamos a tener sol. Luego llegamos al siguiente paso y es ¿dónde vamos a poner esa potencia que diseñamos que va a hacer o que hace sintonía con los hábitos de consumo del cliente? Es decir, vamos a buscar el área disponible. Y si todo es el mundo ideal, es decir, la potencia nos da los cálculos, le hace sentido los ahorros y encontramos el área disponible, instalamos y al final la respuesta es sí, te va a cubrir la demanda de esos aires acondicionados. Perfecto. Por acá, Juan ya había respondido parte de esta pregunta. Se han implementado paneles en clínicas o hospitales. Tenemos el edificio Vida, tenemos el Instituto de Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. En Correcto. Tolima creo que también tenemos uno. En Tolima tenemos una clínica que se llama Clinaltec, en Ibagué. Y vamos a tener la clínica en Serena del Mar, en Cartagena. También. Ok. Bueno, las de arriba ya las habíamos preguntado. Las últimas preguntas. Gracias, baterías inyectadas a red solamente para efectos de recuperación de la inversión. Depende del consumo y horas de uso, cálculo de memorias. ¿Cuándo repiten esta presentación? Juan de Dios, esta presentación va a quedar colgada en el canal de Celsia que hay en YouTube. Es celsia.energía. Residencia rural, Juan, Javi, ¿aplica también nuestros modelos de negocio para residencias rurales? Sí, de acuerdo. Miren que no sé de pronto la persona que hace la pregunta si tiene como esa zona rural específica, pero hoy en nuestro país, en diferentes departamentos, vemos que el sector rural, hay unas casas muy lujosas, hay unas casas muy chéveres como de descanso y demás, entonces aplica igual. Ahora, si es una zona rural en la que pues podemos tener hasta una zona no interconectada, es decir, es viable, pero hay que hacer el análisis, hay que mirarlo tecnológicamente, técnicamente podemos ofrecer una solución. Habría que mirar es el costo-beneficio, es cuántos ahorro vamos a generar, o también no hablemos un poquito, salgámonos del ahorro un poquito ahí con el tema rural, y es realmente cómo vamos a cambiar ese cliente, cómo le vamos a cambiar el estilo de vida, por ejemplo, alguien que no tenga una nevera donde refrigerar alimentos. Si esto va a ser viable, pues seguramente va a mover muchas más razones para que se pueda desarrollar este tipo de proyectos. Bueno, rápidamente, Mercedes nos pregunta cómo hace para una cotización en un hogar en Flandes. Mercedes, si todavía estás acá, envíanos tu correo electrónico y por este mismo chat puede ser y nos ponemos en contacto contigo. Lady Martínez, ¿cómo hacemos para obtener el estudio y ver si la solución es viable? ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo. Sería lo mismo que nos deje los datos. Si está en alguna de las ciudades, ojalá, donde hoy estamos y tenemos presencia comercial y técnica, lo que hacemos es sentarnos con la persona que hizo la pregunta y hacemos el dimensionamiento, le presentamos todo y eso no genera ningún compromiso. Antes encantados de poder contarle cuál sería
el sistema adecuado para él o ella. Bueno, Miguel Ángel, ¿el sistema cuenta con seguros contra eventos de la naturaleza como sismos, huracanes, robo? Qué buena pregunta. Si estamos hablando del sistema residencial, recuerden que el dueño del activo es Javier Rodríguez, para ponerme de ejemplo. Entonces, así como yo compro un carro y le compro un seguro, ¿sí? O compro una bicicleta, ahora que está tan de moda montar en bicicleta, y lo meto dentro de unos seguros de estos que nos ofrecen las diferentes aseguradoras, puedo hacer lo mismo. Entonces, realmente sí lo puedo asegurarlo contra todos esas posibles cosas que nos puedan faltar y que obviamente la aseguradora las cubra, pero el dueño del activo es quien realiza ese aseguramiento. Perfecto. Así es. Y en el modelo PPA, como el dueño del activo es Celsia, Celsia cuenta con una póliza general de seguros para todos sus proyectos. Bueno, Alex nos dice, Celsia, ¿cuánto paga por kilovatio hora generado? Es que esa pregunta no se la entendí, porque... Seguramente es un cliente nuestro en el Valle del Cauca o en Tolima y está neteando con su sistema de energía solar. ¿Quiere Tal saber vez, sí. nosotros en cuánto le estamos devolviendo? ¿Cómo es la pregunta, Jimena? Celsia, ¿cuánto paga por kilovatio hora generado? Pues sí, bueno, de pronto ¿Cuánto le devolvemos? como para darle contexto, si es de un autogenerador, C1-C, excedente tipo 1 en residencial. Y si es excedente tipo 2, precio de bolsa, a eso se le pagaría. Y si nos habla como generador, pues no, pues es un valor diferente. Perfecto. Clara Arenas, ¿en una vivienda con teja termoacústica es viable este proyecto? Sí. Recuerden que si bien es importante el tipo de cubierta, lo más importante es qué tipo de estructura soporta esa cubierta. Pero sí es viable realizar un proyecto en ese tipo de teja. Perfecto. Manuel también está en Flandes y nos dice que los vecinos han puesto paneles, allí la temperatura es de 38 a 40 grados, si es viable el proyecto que mencionan. Sí, Claro que correcto. sí, igual que a la otra persona, le decimos, si quieren, envíenos su correo electrónico y ya nuestro ejecutivo se encarga de contactarlos. Miguel Ángel, como practicante del SENA, ¿qué debo hacer para realizar las prácticas como requisito para graduarme? Miguel Ángel, debes enviar la hoja de vida, meterla por la plataforma de www.celsia.com para que llegue al área de gestión humana y allí es donde hacen esos procesos de selección para prácticas o para otro tipo de contratos. Alex nos dice que si Celsia brinda capacitación para instalación de paneles. No, realmente como curso o como academia no lo hacemos. Lo que hacemos es pues acompañar durante todo el proceso de la solución con nuestro mejor equipo técnico, pero como academia no lo ofrecemos ese servicio. Perfecto. Guillermo Mota nos está dejando aquí unos contactos para llamarlo. El costo de 15 millones se pagará en la factura ¿a cuántos años? ¿En cuántos años se recupera la inversión? Nos pregunta Jorge Remolina. Ok, el retorno de inversión puede estar entre los 5 a 7 años. Eso depende también mucho de cada cliente, de cada solución que implementemos. Ese retorno de inversión entre esos 5 y 7 años, ¿cómo se puede pagar? Se puede pagar de contado, es decir, lo pagas si tienes el flujo de caja, lo puedes pagar de inmediato o puedes tener acceso a la solución a través de la financiación Celsia. Es decir, te mostramos cuál sería la cuota próxima a pagar durante los años siguientes, 5, 6, máximo 8 años, y haríamos el ejercicio. Pero si el pago es de contado, casi que el retorno de inversión, pues quitándole la financiación y demás, estaría entre los 5 y 7 años. ¿De qué depende esa diferencia de 2 años? Del tipo de sistema, pues de los 10 a los 15 millones, más o menos. Aura y Lady nos dejan por acá unos datos para ser contactados. Miguel Ángel, ¿qué software hacen el diseño? Yo uso PBSOL. Juan, esa sí es tuya, yo no sé. Sí, ese es PVSol, se utiliza, o también PVSist o Helioscope. Adonai nos pregunta que si tenemos experiencia en montajes en empresas de flores. En empresas de flores, yo no recuerdo, pero no, pues realmente el sector económico no es una limitante.
El tema es contar con las estructuras, el espacio, el terreno, dependiendo de los modelos de negocio que hemos compartido en esta tarde, independiente de cuál sea el sector económico. Funcionaría para una clínica, para un floricultor, para una empresa o una bodega de almacenamiento de materia prima. No hay inconveniente. Perfecto. Howell, nos encantaría estar en tu asamblea. Por favor, déjanos los datos y hacemos todo lo posible para estar allá y mandar a algún representante. Un número de WhatsApp de Celsia para agregarlo para recibir información vía WhatsApp. Estamos sacando ese servicio, pero puedes estar presente o atento a las publicaciones que tenemos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todas partes estamos siempre poniendo información de todos los productos y servicios que tenemos. Jorge Remolina, si el costo de la factura actual es de 200,000 pesos mensuales con energía de red, ¿cuál es? Javi. Qué pena, Jimena, se te entrecortó. ¿Cuál es? Los 200,000, pero no escuché el resto. Si el costo de la factura actual es de 200,000 pesos mensuales con energía de red, ¿cuál es el costo que se pagaría mensual teniendo en cuenta la inversión de 15 millones? Otra vez, yo invitaría a la persona de esta pregunta que nos deje los datos y si es posible que nos regale una copia de su factura, porque seguramente es un caso muy particular y haríamos el ejercicio. Y con eso le damos no solamente respuesta a la pregunta que tiene, sino a todas le daríamos ya todo el contexto del retorno de inversión, de cuál sería el ahorro, de cuál sería su pago futuro, etcétera, etcétera. Perfecto. Juan, para el caso de granjas también aplica el contrato PPA, nos pregunta Aura, o el cliente puede comprar el activo financiado. Para granjas es el contrato PPA porque es un activo, digamos, de Celsia a largo plazo. ¿Sí? Y pues una granja, por decirle, está de 10 megas, es alrededor de casi 10 millones de dólares de inversión. Entonces, pues ahí el modelo de negocio es un contrato PPA. Perfecto. Pablo nos vuelve a preguntar, si instalo un sistema con inyección cero, ¿la empresa de energía me cobra solo el consumo que haga de la red? Correcto, así es. Es decir, él de alguna forma debe garantizar técnicamente que no va a inyectar energía a la red. Entonces, si no hay inyección de energía a la red, es decir, no va a generar excedentes, simplemente paga lo que consuma de la red. Perfecto. Esta es la pregunta de Jorge, ¿cierto? Si el costo de la factura es de 200,000 en red convencional, ¿cuál sería el ahorro en la cuota mensual con el medidor bidireccional? Exacto. Listo, yo creo que no tenemos pues más preguntas. A las 90 personas que nos acompañaron durante esta hora y media, muchísimas gracias por interesarse en este tema. Recuerden que en nuestras redes sociales, en nuestra página web siempre tenemos información y si quieren recibir información adicional, pueden hacerlo, pueden comunicarse de manera gratuita desde un fijo, desde un celular, marcando la línea 018-112-115 o nos pueden escribir un correíto, servicioalcliente@celsia.com y con muchísimo gusto los atenderemos, les enviaremos la precotización y les asignaremos un asesor. Muchísimas gracias a todos por hacer parte de esta nueva iniciativa, de esta revolución de la energía solar. Y bueno, que tengan un feliz resto de tarde. Chao. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias, chao, que estén muy bien.